Buenos días, soy Itzamara García, residente de segundo año. Antes de empezar con la presentación, me gustaría agradecer al doctor Andrés Rodríguez y al ingeniero Cortés, quienes me apoyaron en la realización de la sesión. Bueno, para empezar, les explicaré un poquito de qué se va a tratar la presentación. La primera parte vamos a hablar un poco sobre el maltrato temprano, el potencial abuso y la regulación emocional. La regulación emocional específicamente en el trastorno depresivo y en el trastorno límite de la personalidad. Y en la segunda parte nos dedicaremos un poco más a lo del artículo. Hablando de maltrato temprano, bueno, la OMS lo define como los abusos y la desatención de que son objetos los menores de 18 años e incluye todos los tipos de maltrato físico, psicológico, el abuso sexual, la negligencia y la explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan causar un daño a la salud del niño, el desarrollo o la dignidad del niño. En este sentido, ha habido algunas investigaciones que encuentran que los niños en mayor riesgo de ser víctimas son los menores de 3 años. Algunos factores que se han asociado con el maltrato temprano es la violencia de pareja, la pobreza, el apoyo social y el aislamiento, y los trastornos por uso de sustancias por parte de los padres, así como los trastornos psiquiátricos maternos. El antecedente de abuso o negligencia en la infancia puede hacer que las víctimas desarrollen trastornos mentales que surgen en la infancia o incluso en la edad adulta. Algunos mecanismos que se han estudiado como potenciales por los cuales el maltrato puede aumentar el riesgo de diversas formas de psicopatología son la hipervigilancia ante amenazas, las deficiencias en el reconocimiento y la comprensión de las emociones y la baja capacidad de respuesta a la recompensa. Por otro lado, el maltrato crónico tiende a asociarse más fuertemente con el riesgo para psicopatología que el maltrato que se produce esporádicamente o en un periodo específico del desarrollo en el niño. Asimismo, se ha visto que si el maltrato temprano ocurre en la infancia, es muy probable que lo que se desarrolle sean trastornos internalizados. Por el contrario, si el maltrato temprano ocurre durante la adolescencia, es más probable que se produzcan trastornos externalizados. Algunos estudios han visto que los jóvenes maltratados tienen menor capacidad en la identificación precisa de las expresiones faciales de las emociones en comparación a los jóvenes no maltratados. Se ha visto esto que está relacionado porque en sus padres no hay un prototipo específico de las expresiones faciales ante las emociones. Estos mismos jóvenes muestran déficits o retraso en la comprensión y regulación de las emociones y anticipan reacciones negativas, ya sea de tristeza o de enojo, lo que dificulta su relación con pares, por ejemplo. Además, estos jóvenes maltratados tienen dificultades para entender los tipos de situaciones que típicamente provocan emociones positivas y negativas, e igualmente en una relación con pares puede conducir al rechazo. Pasando a hablar un poquito más sobre potencial abuso. Potencial significa una condición que puede suceder o existir, no es un hecho, no es que ya esté dado. Determinar el abuso potencial de los padres y otros cuidadores es una de las tareas más difíciles y críticas en el campo del maltrato infantil. Esta determinación del potencial abuso es relevante para la decisión con respecto a varios aspectos, por ejemplo, referencias a programas de prevención de abuso infantil, cuestiones de custodia de menores en disputa o protección de posibles víctimas de abuso. Dentro de este estudio del potencial abuso, se ha visto que durante la infancia, si hay una exposición al abuso, en la adultez puede haber efectos negativos o problemas en la regulación emocional, y a largo plazo en esta persona que ya es adulto, en la crianza de sus hijos puede reflejarse en una perpetuación del abuso. En este sentido, sobre la transmisión intergeneracional del maltrato, se ha estudiado una hipótesis que se conoce como ciclo de violencia.
Esta hipótesis propone que los adultos que experimentaron abuso o negligencia en la infancia están en alto riesgo de maltratar a sus propios hijos. Sin embargo, esta teoría es un poco difícil de evaluar adecuadamente, ya que por un lado hay preponderancia de muestras pequeñas y por otro hay falta de datos válidos sobre abuso y abandono a través de las generaciones. Aún así, los investigadores han encontrado que 1/3 de los niños maltratados pueden perpetuar el abuso cuando son adultos. Otros estudios han encontrado que en realidad hay amplias variaciones en las tasas de transmisión, con estimaciones que van desde el 7 al 70%, es decir, no son muy específicos. En cuanto al potencial de abuso, los resultados indican que la experiencia de la madre de haber sido abusada durante la infancia predice un riesgo posterior de crianza abusiva. Se ha identificado que estas madres generalmente tienen más invalidación de las emociones de sus hijos, una menor sensibilidad y mayor hostilidad. Por lo tanto, la exposición al abuso físico, sexual y emocional en la infancia es muy probable que pueda conducir a psicopatología relacionada con el estrés ya en la edad adulta. En este sentido, se ha observado que tanto en el abuso materno infantil como el potencial abuso materno hay dos mediadores muy importantes. Uno de ellos es el afecto negativo, es decir, todos los sentimientos de angustia, de tristeza, nerviosismo y enojo. Y el otro mediador es la disregulación emocional, que es como la tendencia de las emociones a salirse de control. En cuanto a la regulación emocional, se define como la capacidad de responder de una manera adecuada a las demandas ambientales, particularmente en presencia de estrés emocional. Esta regulación implica ser capaz de ejercer control sobre cuándo, dónde y cómo experimentar o expresar una emoción dada. En este sentido podemos ver que es una tarea de desarrollo que está altamente influenciada por la capacidad para desarrollar apegos seguros y adecuados. Parece desarrollarse en el contexto del cuidado receptivo y la implicación con pares en la vida temprana. Por lo tanto, esta capacidad de reconocer y comprender con precisión las emociones puede estar relacionada con la facilidad que tenemos en las interacciones sociales. Algunas dificultades que se han encontrado en la regulación emocional, pues se ha encontrado que hay más probabilidades de sufrir rechazo social, hay una incapacidad de inhibir las conductas impulsivas, las respuestas conductuales generalmente son no adaptativas, por ejemplo, la agresión hacia otros. Y si observamos todas estas características, pues seguramente nos recordaremos que forman parte de algunos criterios del diagnóstico de TLP. Existe una interacción fundamental entre las operaciones emocionales y cognitivas que incluyen seleccionar y modificar situaciones que tienen un significado emocional, desplegando la atención, esto mediante distracción, es decir, no pensar tanto en el factor estresante o en rumiación, por el contrario, constantemente estar pensando en ese factor estresante, además de integrando información, haciendo juicios, tomando decisiones y seleccionando respuestas de comportamiento. En este sentido, tenemos dos componentes muy importantes. Por un lado, la conciencia emocional, que se refiere a la capacidad de reconocer y distinguir las emociones experimentadas por uno mismo y por los demás. Y por otro lado, la cognición social, que es la capacidad de procesar emociones sociales. Dentro de la cognición social encontramos la empatía, el razonamiento moral, la teoría de la mente y la comprensión emocional. Tanto la conciencia emocional como la cognición social parecen ser elementos clave en la capacidad de regular las emociones y están deterioradas en un número importante de condiciones psiquiátricas. Como se estudia en el artículo, en este sentido vemos cómo están afectadas en el trastorno depresivo mayor o en el trastorno límite de personalidad. En cuanto a la neurobiología de la emoción y su regulación, bueno, va a estar dada por dos factores, uno que es bottom-up, del tronco cerebral y del sistema límbico hacia regiones corticales más altas, y el otro mecanismo es por top-down, de la corteza prefrontal hacia el cerebro medio y áreas del tallo cerebral a través de la amígdala. Estos procesos van a depender de otros factores como son la maduración de los sistemas de activación neural y neuroendocrina, la maduración de la regulación parasimpática, los cambios del desarrollo en el eje hipotálamo-hipófisis adrenal y en la disminución de la labilidad emocional y el aumento del autocontrol. Estos mismos procesos van a estar determinados
a su vez por experiencias tempranas y por la capacidad de respuesta del cuidador. Hablando más específicamente sobre la regulación emocional y el trastorno depresivo mayor, bueno, en cuanto al trastorno depresivo mayor, sabemos que tiene una prevalencia mundial alta que va del 8 al 12%. Específicamente se ha encontrado que se presenta en el 6% de la población femenina, y de esta población, es decir, mujeres que en algún momento pudieran ser madres, del 10 al 25% de las mujeres tienen al menos un episodio de depresivo mayor en cualquier momento de la vida. En esta situación se ha observado dos fenómenos. Primero, que la depresión materna y su efecto en la crianza de los hijos ha sido investigado en diversos contextos, y por otro lado, el maltrato infantil ha sido discutido como un factor de riesgo para el desarrollo y mantenimiento de la depresión. En realidad, esto entonces se vuelve un ciclo. Específicamente, en el trastorno depresivo mayor y la regulación emocional, existe algo que se conoce como la teoría de la coerción. Esta teoría explica que en realidad en una madre deprimida o que tuvo antecedente de depresión, hay un patrón general de irritabilidad y respuesta al enojo. Esto, sumado al comportamiento molesto del hijo, puede conducir a una crianza abusiva. Entonces, hay algunos factores que se observan, por ejemplo, en estas madres, que hay una disciplina ineficaz, la mala conducta del niño, la irritabilidad materna, la dura disciplina, y esto conlleva a una baja capacidad de control de los comportamientos infantiles, a que las madres tienden a ser más vigilantes y hay una mayor propensión a ser abusivas. Por otro lado, se ha visto que el antecedente de abuso emocional aumenta de 3.06 veces el riesgo de depresión en adultos. El abuso físico específicamente aumenta el riesgo 1.5 veces el riesgo de depresión en adultos, y esto se ve reflejado en el cuadro depresivo, en su gravedad, en su edad de inicio y en los patrones de síntomas. Es decir, se ha observado que los cuadros depresivos tienden a ser graves, tienen un inicio más temprano, la depresión suele ser crónica y generalmente resistente a tratamiento. En este sentido, específicamente se ha encontrado que hay una aparición media de depresión aproximadamente 4 años antes en un individuo con una historia de maltrato infantil. Algunas posibles consecuencias de tener en una madre deprimida se han encontrado que son el déficit de desarrollo, problemas psicológicos, comportamiento disruptivo o déficit intelectual en los hijos de estas personas. Pasando a la regulación emocional en el trastorno límite de personalidad, bueno, sabemos que el TLP se reconoce como una de las formas más graves del trastorno de la personalidad. Tiene una prevalencia en la población general de 1.6 a 5.9, y reconocemos que algunos criterios de su diagnóstico o los síntomas más frecuentes es que hay una inestabilidad afectiva, las relaciones interpersonales suelen ser tumultuosas, hay marcada impulsividad y alteraciones de la identidad. En el contexto de la crianza específicamente de los hijos, las características principales del TLP se han teorizado para influir negativamente en el apego con los niños y de esta forma afectar la eficacia de la crianza. Por ejemplo, se observa que en las mujeres que tienen TLP, que son madres, hay un enojo intenso, sumado al comportamiento volátil que suele ocurrir, es lo que conduce al riesgo de perpetuación de abuso infantil. En un estudio previo al que vamos a revisar ahorita con el artículo, es un estudio realizado en el 2016, se pensó que puede haber una relación directa en las características del TLP sobre el potencial abuso. Una vez que hicieron el estudio, descubrieron que en realidad esta relación directa estaba mediada por las dificultades en la regulación emocional. Como se puede ver en la imagen, la relación de arriba tiene una puntuación de .70 y abajo esta relación que pareciera ser directa de características del TLP con el potencial abuso es menor, sobre todo porque se encuentra el mediador de dificultades en la regulación emocional. El maltrato infantil es un factor importante en la etiología del TLP, particularmente los pacientes con diagnóstico de TLP con antecedente de abuso sexual parecían provenir de ambientes más caóticos que los pacientes sin este antecedente. Por lo tanto, podemos concluir que el TLP en realidad es una mezcla compleja de temperamento innato, de experiencias infantiles difíciles y de formas sutiles de disfunción neurológica y bioquímica.
Pasando al artículo, bueno, el artículo se titula Child Abuse Potential in Mothers with Early Life Maltreatment, Borderline Personality Disorder and Depression. Está publicado en la revista The British Journal of Psychiatry del 2018 y tiene un factor de impacto de 5.86. El tipo de investigación que se llevó a cabo en el estudio es observacional, analítica y transversal. Los objetivos principales del estudio era: 1. Dilucidar los efectos del maltrato temprano, el trastorno depresivo mayor y el trastorno límite de personalidad maternos sobre el potencial abuso. El segundo era explorar el papel de la regulación emocional como mediador de esta asociación. Y por último, el tercero era determinar si el potencial abuso materno tiene un efecto intergeneracional sobre la psicopatología infantil. Para el método, bueno, los participantes se reclutaron de acuerdo a ciertos criterios de inclusión y de exclusión. En las madres, los criterios de inclusión era que eran mujeres sanas con antecedente de maltrato temprano, diagnóstico de trastorno depresivo mayor en remisión o diagnóstico de TLP. En cuanto a sus criterios de exclusión, se excluyó a las mujeres que tenían conductas suicidas asociadas al TLP o síntomas depresivos compatibles con un episodio depresivo agudo al momento del estudio. También tomaron en cuenta el antecedente de enfermedad neurológica, esquizofrenia, manía, el trastorno evitativo y antisocial de la personalidad y, por supuesto, el consumo de benzodiazepinas durante los últimos 6 meses y o la toma de algún otro psicofármaco si las dosis habían sido modificadas durante las últimas 2 semanas. En cuanto a los niños, se incluyeron a todos los hijos de estas mujeres sanas si tenían entre 5 a 12 años de edad y si vivían juntos. Los criterios de exclusión en ellos fueron que tuvieran el diagnóstico de trastorno del espectro autista y o discapacidad intelectual. Las mediciones que se llevaron a cabo en la madre fueron las dificultades en la regulación emocional mediante la escala DERS, por sus siglas en inglés, el potencial de abuso con la escala CAPI, la psicopatología con la mini entrevista neuropsiquiátrica internacional para los diagnósticos del eje 1 y específicamente el cuestionario internacional de trastornos de la personalidad, porque nos queríamos enfocar en el TLP, y el maltrato temprano, que se midió mediante la escala de SECA. En cuanto a la escala de dificultades en la regulación emocional, esta escala es de autoinforme, está compuesta por 36 ítems y está diseñada para evaluar los déficits de regulación emocional. Se les solicita a los participantes que califiquen cada ítem usando una escala de 5 puntos que va desde 1, que significa casi siempre, casi nunca, a 5, que significa casi siempre. Las puntuaciones más altas son indicativas de mayores déficits en la regulación emocional. En cuanto al CAPI, el inventario de potencial abuso infantil, bueno, este es un cuestionario de autoinforme de 160 ítems que está diseñado para evaluar el riesgo de perpetuación de abuso. El entrevistador contesta si está de acuerdo o en desacuerdo con la información la afirmación que se plantea, y los ítems se basan en las actitudes y el comportamiento de los padres que se han identificado como físicamente abusivos. Esta escala representa solo una evaluación de riesgo, pero no puede ser interpretada como cierta presencia de abuso. Es únicamente de potencial de abuso. Asimismo, la otra escala que se aplicó en las madres fue la entrevista de experiencia infantil de cuidados y abuso. Esta es una entrevista clínica semiestructurada que está diseñada para recopilar datos retrospectivos de experiencias adversas en la infancia, justamente cuando la madre tenía menos de 17 años. Y evalúa el abuso físico y sexual, el abuso emocional, el abandono y la antipatía, tanto maternas como paternas. En los niños se aplicó una escala para la valoración de la psicopatología infantil en su versión para profesores, y esta escala evalúa el comportamiento problemático, el rendimiento académico y el funcionamiento adaptativo. Teóricamente puede dar ciertos diagnósticos sobre la competencia académica, la adaptación, la inatención, sobre hiperactividad e impulsividad, problemas sociales, en problemas del pensamiento o ansiedad o depresión. Para el análisis, se realizó un análisis de trayectoria para investigar las múltiples asociaciones de las variables de acuerdo a las hipótesis. Se evaluó la significancia estadística de cada una de las trayectorias de interés y las asociaciones indirectas entre sí.
Inicialmente se ajustó un modelo poco restrictivo con todos los datos para determinar cuáles eran las trayectorias significativas y posteriormente se eliminaron las trayectorias no significativas para obtener un modelo final más parsimonioso. Una serie de regresiones múltiples mostraron que no se presentó multicolinealidad. Asimismo, en el análisis se realizó un análisis de modelo lineal estructural con bootstrap de 10.000 repeticiones mediante el modelo de Monte Carlo. Esta es una gráfica sobre las variables sociodemográficas y clínicas de los participantes. Podemos encontrar que aproximadamente la mitad de las mujeres que participaron en el estudio estaban casadas y tenían una relación con el padre. El estudio fue hecho en Alemania, por lo tanto, pues la mayor nacionalidad que se observó era alemana, y específicamente se encontró que las madres con antecedente de maltrato temprano de moderado a severo se presentaron hasta en un 56.1%. Dentro de este maltrato se encontró que aproximadamente un tercio habían sufrido de abuso sexual, la mitad abuso físico y 29.7% abuso emocional. Llama la atención, por ejemplo, en esta gráfica que un porcentaje alto de 62.5% refirieron hostilidad paterna. En cuanto al diagnóstico de madres con trastorno depresivo mayor en remisión, se presentó en 62.6%. En ellas, la historia de maltrato temprano de moderado a severo se presentó en 67.6%, un poco más de la mitad. De ellas mismas que tenían TDM en remisión, encontraron el diagnóstico adicional de TLP en 19.7%. Y en estas mujeres que tenían trastorno depresivo mayor en remisión, el 84.2% refirieron haber tenido historia de maltrato temprano de moderada a severa intensidad. Esta otra gráfica indica que tenían otro diagnóstico comórbido, el 42.1%, y de todas ellas lo que nos interesaba ver, principalmente el diagnóstico comórbido entre TLP y TDM en remisión, lo tuvieron 19.3%. En esta otra gráfica, igualmente sobre los datos sociodemográficos, vemos que en promedio las mujeres que participaron tenían alrededor de 39 años, una escolaridad de 17 años, es decir, buena cantidad de años estudiados. Se encontró que tanto la edad de inicio del TDM como del TLP en promedio habían sido 27 años y en general las puntuaciones en la escala de dificultades en la regulación emocional se encontró en 89.9. En cuanto a los niños, en promedio todos los niños que participaron tenían alrededor de 8 años, un coeficiente intelectual de 104.9 y en la escala de psicopatología puntuaron alrededor de 49.7 puntos. Esta es una tabla en donde se explican las intercorrelaciones entre las variables del estudio y las variables demográficas. Como podemos ver en la primera columna, se observa que la historia de maltrato temprano tuvo una correlación positiva entre el trastorno depresivo mayor en remisión, el trastorno límite de personalidad, las dificultades en la regulación emocional, el potencial de abuso y la psicopatología infantil, y una correlación negativa con la edad de la madre. En cuanto al trastorno depresivo mayor en remisión, se encontró una correlación positiva en las dificultades en la regulación emocional y en el potencial de abuso. En el TLP, igualmente, una correlación positiva en las dificultades en la regulación emocional y el potencial abuso, e incluso en la psicopatología infantil. Específicamente, en las dificultades en la regulación emocional, se encontró que había una correlación positiva con el potencial abuso, y el potencial de abuso, por su parte, estaba correlacionado positivamente con la psicopatología infantil. Este es el modelo inicial que se plantea en el artículo, en donde se muestra la trayectoria para las asociaciones directas e indirectas entre la historia de maltrato temprano, el trastorno depresivo mayor y el TLP, con dificultades maternas en la regulación emocional, cada una ligado a esta variable, y por otro lado, cada una de estas igualmente ligada al potencial abuso, y esto finalmente con una relación hacia la psicopatología infantil. Una vez hecho el análisis, arrojó los siguientes resultados. Primero, el antecedente de maltrato temprano en la madre mostró un efecto directo sobre el potencial abuso infantil.
Los diagnósticos maternos de TLP y trastorno depresivo mayor en remisión mostraron una relación indirecta con el potencial abuso a través de las dificultades en la regulación emocional. Por otro lado, los diagnósticos maternos de TLP y TDM se asociaron con la gravedad de las dificultades en la regulación emocional, lo cual se correlacionó con el puntaje de potencial de abuso. Y, por último, se encontró una asociación entre el potencial abuso y la psicopatología infantil. En este modelo, se plantea la mediación para el efecto de maltrato temprano, específicamente con el potencial de abuso parcialmente mediado por dificultades en la regulación emocional. Y como podemos ver, tiene un valor mucho más significativo entre el maltrato temprano y el potencial materno que la mediación por la regulación emocional. El modelo final explicó el 15.2% de la varianza de la psicopatología infantil, el 23.9% del potencial abuso infantil y el 30.8% de las dificultades en la regulación emocional. En cuanto a los principales hallazgos, se encontró que los 3 factores de riesgo, es decir, la gravedad del maltrato temprano, el diagnóstico de TLP y el diagnóstico de trastorno depresivo mayor en remisión, se asociaron directa o indirectamente con el potencial abuso. También encontraron que los efectos del TLP y el trastorno depresivo mayor en remisión en el potencial abuso fueron mediados por la severidad de las dificultades en la regulación emocional. Y por último, se encontró una asociación positiva entre el potencial abuso y la psicopatología infantil. La severidad de las dificultades en la regulación emocional media el efecto del TLP sobre el potencial abuso. Por lo tanto, el déficit en la regulación emocional es una de las características más prominentes del TLP. Los efectos indirectos a partir del diagnóstico de TLP y el trastorno depresivo mayor en remisión hacia la psicopatología infantil a través de la regulación emocional y el potencial abuso mostraron una tendencia importante. Por otro lado, hubo un efecto directo de la gravedad del maltrato temprano a través del potencial abuso sobre la psicopatología infantil, que también mostró una tendencia importante. Las limitantes del artículo, fue que no se estudiaron factores paternos, únicamente fueron maternos. No se evaluaron casos establecidos de abuso infantil y existen otros trastornos psiquiátricos asociados a maltrato temprano. No son únicamente el TLP y el TDM, hay otras variables que pudieran mediarlo. Y por último, no se puede realizar una conclusión causal, ya que es un estudio transversal. En conclusión, el maltrato temprano afecta directamente el riesgo de abuso y el bienestar infantiles. Por lo tanto, la regulación emocional puede ser objeto de intervención en programas de prevención para madres con TLP y con trastorno depresivo mayor. Gracias.